Mi nombre es Sofía y tengo 38 años. Soy de Monterrey. La verdad, a mis 37, yo pensé que ya había visto todo. Había escalado posiciones en mi despacho de contabilidad. Tenía un departamento en San Pedro. Y a Ricardo. Ricardo era mi ancla. O eso creí yo. La memoria de lo que pasó se siente como un vidrio roto. El olor a desinfectante, el blanco crudo de las sábanas y el dolor. El dolor era total. Tenía la pierna izquierda inmovilizada, 3 costillas rotas y un collarín. Lo último que recordaba era el impacto, el chirrido de las llantas y el sabor metálico de la sangre. Ricardo estaba a mi lado, siempre. Un esposo ejemplar, según decían las enfermeras. Me alimentaba con cuchara, me cambiaba la postura, hablaba dulcemente con los médicos. Mi héroe. Lo era. Después del accidente, su preocupación era palpable. Era como si mi vulnerabilidad hubiera desbloqueado una ternura que había estado guardada durante años. Pero no era ternura lo que me había roto. Era miedo. Y yo no lo sabía hasta que la enfermera Elena entró en la habitación esa tarde de martes, cuando el sol de Nuevo León se filtraba por las persianas, justo después de que Ricardo saliera a tomar una llamada importante. Elena era una mujer mayor, con manos firmes y una mirada que había visto demasiado. Estaba revisando mis signos vitales. Sus movimientos eran lentos y profesionales. Luego, se detuvo. Estaba palpando mi muñeca, donde tenía un hematoma grande, de un color púrpura oscuro que se extendía casi hasta el codo. Yo ya le había dicho al médico que me lo hice en el choque, al agarrarme fuerte del volante. Ricardo había asentido, confirmando mi historia. Elena no me miró a los ojos, sino que siguió mirando mi muñeca, y luego la otra. Abrió una bolsa con las gasas que iba a cambiar. El silencio era pesado, solo roto por el pitido monótono de los monitores. Y luego, lo preguntó. Su voz era baja, apenas un susurro que se perdía en el aire acondicionado del hospital. Señora Sofía, dijo, ¿este moretón, el de su antebrazo derecho, es de antes del accidente o de después? La pregunta me descolocó. Le dije, con la voz un poco ronca por la sequedad de la habitación. No, es del choque. Me sostuve muy fuerte. Elena finalmente levantó la vista. Sus ojos eran serios, sin juicio, pero intensos. Sí, entiendo. Pero este tiene una forma peculiar. Parece que alguien la agarró. Muy fuerte. Los moretones por impacto de autos son más difusos. Este tiene la marca de 4 dedos. ¿Su esposo la ayudó a salir del auto? Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del aire. La sangre se me heló. Era una pregunta normal, rutinaria, pero en mi cabeza, la alarma sonó tan fuerte que temí que el monitor cardíaco se volviera loco. Sí, me ayudó, a empujones, estaba muy asustado. Balbuceé. Claro, asintió Elena. Ella sabía que estaba mintiendo. No lo dijo, pero lo sabía. Siguió curando mi herida de la pierna y, justo antes de irse, se inclinó. Puso su mano tibia sobre la mía, la que no tenía marcas. Mira, Sofía, me dijo. Tú tienes huesos rotos por el accidente y heridas limpias. Pero también tienes cicatrices viejas que no son de un choque. Tienes quemaduras aquí, en tu hombro, que tienen meses. Y las marcas de los dedos en tus brazos son demasiado claras. Te voy a hacer una pregunta más. Solo necesito que me digas sí o no. Y si la respuesta es sí, no tienes que decirme nada más. Pero dime la verdad. ¿El accidente, o lo que sea que lo causó, es la primera vez que Ricardo te ha lastimado? Y ahí se rompió todo. No la mentira, sino la barrera que yo había construido entre la realidad y la supervivencia. 3 años de matrimonio, 3 años de excusas, 3 años de negar lo obvio. El peso de esas palabras me hizo jadear. No pude responder. Cerré los ojos y las lágrimas empezaron a correr por mis sienes hacia la almohada. Elena se enderezó. Gracias, Sofía. Ya me dijiste suficiente. Ahora, vamos a hacer esto de mi manera. Yo no soy policía, soy enfermera, pero sí sé reconocer el patrón. Y no te voy a dejar sola. Me había entregado, sin siquiera hablar. El miedo que sentí en ese momento era doble. Miedo a Ricardo, si se enteraba, y miedo a la libertad que acababa de aceptar. Para entender por qué esa pregunta fue un detonante, tienen que saber quién era Ricardo, y quién era yo antes de que él me desmantelara pieza por pieza. Conocí a Ricardo en un evento de negocios en el centro de Monterrey. Yo era la contadora estrella. Él era un ingeniero civil con una sonrisa de $1,000,000 y una ambición que me encantaba. Era alto, moreno, siempre impecable. Me hacía sentir vista. Me cortejó con flores, cenas caras, viajes relamicados a la Huasteca. En 6 meses estábamos viviendo juntos. Al año nos casamos. Mi familia, sobre todo mi tía Rosa, que me había criado, estaba encantada.
Por fin, Sofía, un hombre de verdad, me decía. Ricardo era encantador con todos. Sostenía la silla de tía Rosa, recordaba los cumpleaños de mis primos, siempre ofrecía pagar la cuenta. Era el príncipe azul, el que me había rescatado de la aburrida soltería y la oficina gris. El cambio fue sutil, gradual, como el goteo de una llave que te vuelve loco con el tiempo. Empezó como cuidado. Mi amor, ¿por qué usas esa blusa tan escotada? Ya sabes cómo son los hombres en la oficina. No me gusta que te vean así, decía, con un tono dulce y una mano posesiva en mi cintura. Al principio lo vi como celos protectores. Luego vino la crítica a mis amistades. Mis amigas del despacho, con las que salía a tomar unas margaritas los viernes, eran chismosas o demasiado fiesteras. Me decía que me metían ideas en la cabeza. Te quiero solo para mí, Sofía. Ellas no te entienden como yo. Ellas no son un buen ambiente para una mujer casada. Me susurraba en el oído, y yo cedía porque no quería pelear. La parte financiera fue la peor. Yo era contadora. Manejaba las finanzas de empresas millonarias, pero él insistió en centralizar nuestras cuentas. Es más eficiente mi vida. Yo manejo los gastos grandes del departamento y tú tienes tu tarjeta para lo tuyo. Pero pronto, esa tarjeta tenía límites absurdos. Si compraba ropa nueva, me preguntaba con frialdad dónde había estado ese dinero. Tuve que empezar a justificar cada peso gastado, cada ida al súper, cada café. Me sentía una niña pidiendo permiso. La primera vez que me pegó fue hace 2 años, en nuestra sala. Estábamos discutiendo por algo ridículo. Creo que porque no había contestado mi teléfono a tiempo mientras estaba en el dentista. Él estaba bebiendo. Ricardo no era un borracho crónico, pero cuando bebía, se volvía impredecible. ¿Crees que soy un estúpido, Sofía? ¿Qué estabas haciendo que no podías contestar? Mírame cuando te hablo. Su voz se elevó, y de repente sentí el golpe. No fue un puñetazo completo, sino una bofetada abierta, fuerte, que me hizo caer contra la mesa de centro. Mi oído zumbó. El shock fue tan grande que no sentí dolor de inmediato, solo frío. Se quedó quieto, mirándome, y el terror en sus ojos fue mi salvación en ese momento. Se arrodilló, me abrazó, empezó a sollozar en mi pelo. Perdóname, mi amor. Por favor, perdóname. Nunca quise hacerlo. Yo te amo. Me sacaste de mis casillas. Soy un animal. Pero es que me das celos. Me frustras cuando no me pones atención. Fui débil, Sofía. No volverá a pasar. Te lo juro por mi madre. Y yo, como una idiota, le creí. Lo perdoné, porque mi dolor físico era mucho menos doloroso que la idea de que mi vida perfecta con Ricardo se había desmoronado. Lavé mi cara, me puse hielo, y me dije que solo fue una excepción. Un desliz. Pero el patrón se instaló. Después de la agresión, venía la fase de luna de miel. Flores, regalos caros, juramentos de amor eterno. Luego, la tensión crecía de nuevo. La crítica, la manipulación, hasta que explotaba de nuevo. Siempre era mi culpa. Yo lo había provocado. Yo no había cocinado bien, no había limpiado bien, no había sido lo suficientemente cariñosa, o había hablado demasiado con un colega. Las heridas se volvieron difíciles de ocultar. Empecé a usar ropa que no me gustaba. Cuellos altos, suéteres largos, incluso en el calor sofocante de Monterrey. Dejé de ir a la oficina tan a menudo, inventando excusas de salud, porque no podía dejar que mis colegas vieran lo que me estaba pasando. Ricardo me había aislado por completo. Mis únicas conversaciones eran con él, y si no eran sobre él o su trabajo, se aburría o se molestaba. Unos meses antes del accidente, la violencia se había vuelto más creativa, más sádica. Las marcas de quemadura que Elena había notado fueron cigarrillos. Él estaba furioso porque yo había intentado transferir 1,000 pesos de mi cuenta a mi tía Rosa, que estaba enferma. Me gritó que yo estaba intentando robarle, que estaba traicionando su confianza. Me quemó el hombro con la punta de su cigarro, apagándolo lentamente. No para matarme, sino para humillarme y dejar una marca que tardaría en sanar. El accidente. Fue una mañana de sábado. Estábamos en la carretera a Saltillo. Ricardo estaba histérico porque su jefe, el ingeniero Manuel, lo había regañado por un retraso en la obra. Él venía manejando como loco, rebasando, gritando. Yo le pedí que bajara la velocidad, que por favor se calmara. «Cállate, Sofía, no me digas cómo manejar. Tú no sabes nada de estrés». Le dije que era un imbécil, y esa palabra, imbécil, fue la chispa final. Me dio un puñetazo con el revés de la mano en la mejilla, sin quitar la vista del camino. Perdí el equilibrio y grité. En ese instante perdimos el control del auto. Impactamos contra la barrera de contención. Todo se volvió negro. Cuando desperté, Ricardo me estaba sacando del auto. Estaba ensangrentado, pero solo tenía cortes superficiales. Yo estaba aturdida, gritando de dolor por la pierna.
Él estaba gritando también, pero no de dolor, sino de pánico. ¡Cálmate, Sofía! ¡Cálmate! Fue el camión. Un maldito camión nos cerró. ¿Escuchaste? Dile a la policía que fue el camión. Me arrastró hasta la orilla de la carretera. Sus dedos se clavaron en mi brazo, dejándome las marcas que Elena vería después. No eran de la colisión, eran de su agarre frenético, asegurándose de que yo memorizara la historia que teníamos que contar. En el hospital, Ricardo se convirtió en mi carcelero. Nadie podía visitarme. Mi tía Rosa y mis pocas amigas tenían que conformarse con llamadas de 5 minutos, siempre con él presente. Él justificaba el aislamiento como necesidad de descanso total. Se sentaba allí, leyendo el periódico, o tecleando en su laptop, fingiendo ser el esposo dedicado. Y eso nos lleva de vuelta a Elena, la enfermera que me obligó a enfrentar la verdad. Después de que Elena se fue de la habitación, sentí un terror físico, pero también una extraña calma. Ella había validado mi dolor. El moretón tenía forma de dedos, no de volante. El dolor no era solo del choque, era del matrimonio. Minutos después, Ricardo regresó, con su sonrisa perfecta. Mi vida, ya hablé con el jefe Manuel. Me dio permiso de quedarme aquí toda la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Me duele la pierna, dije, y la voz me salió más firme de lo que esperaba. Claro, mi amor, es normal. Ya le pedí a la enfermera que te traiga más medicamento. ¿Te cambiaron la gasa? Sí, Elena me la cambió. Estaba platicando con ella. El rostro de Ricardo se tensó, pero solo por un instante. Ah, ¿sí? ¿Y de qué hablaban? Espero que no la hayas molestado con tonterías. No, solo hablamos de las heridas. Me preguntó si las marcas en mi brazo eran del choque. Ricardo se acercó a la cama, y por primera vez no vi al hombre enamorado, sino al depredador que era. Se inclinó y su voz era un siseo frío. ¿Y qué le dijiste, Sofía? ¿Le dijiste la verdad? ¿Le dijiste que me tuviste que provocar en la carretera para que chocáramos? Le dije que me agarré del volante. Él sonrió, aliviado. Puso una mano en mi frente, fingiendo ternura. Bien, así me gusta. No hay necesidad de alarmar a nadie. Fue un accidente, Sofía. Un terrible accidente. Y yo voy a estar aquí para cuidarte. Siempre. No quiero que me cuides más, Ricardo. Su mano se detuvo. Los ojos se le abrieron un poco. Disculpa. ¿Qué dijiste? Que no quiero que me cuides. Quiero que te vayas. Se levantó de golpe, tirando una revista al suelo. No juegues, Sofía. Estoy aquí, sacrificando mi trabajo, y tú me vienes con estas estupideces. Tienes fiebre, ¿verdad? Intentó tocarme la cabeza, pero yo me encogí. No tengo fiebre. Estoy cansada de mentir. Ya no puedo seguir con esto, Ricardo. Quiero el divorcio. Su risa fue corta y hueca. No, no lo quieres. Estás bajo medicamentos fuertes. Cuando te den de alta, hablaremos con calma. Yo soy tu esposo. Soy tu vida. No tienes a dónde ir, Sofía. ¿Crees que tu tía Rosa te va a mantener? Ahí estaba. La amenaza de siempre. La certeza de que él tenía el control. El dinero. La casa. Y yo no era nada sin él. El dinero no importa, dije. Lo único que importa es que ya no te tengo miedo. Mentí un poco. Sí tenía miedo. El pánico me inundaba el pecho, pero la libertad se sentía más urgente. Ricardo me agarró la mano, la que estaba sobre la sábana. La apretó. Era la típica amenaza sutil que solo yo entendía. La demostración de fuerza. La promesa de dolor. Si intentas hacer alguna tontería, Sofía, recuerda esto. Estás lisiada. Eres dependiente. Y si me pones en problemas, yo te los voy a poner al triple. ¿Qué crees que va a pensar la gente cuando sepa que tienes problemas mentales y que no sabes manejar tu temperamento? En ese momento, la puerta se abrió. Elena entró empujando un carrito. No venía sola. Venía con un hombre alto, con bigote y camisa de policía. Un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey. Disculpe, señor Johnson, dijo Elena con una voz fuerte y clara, usando el apellido de Ricardo. Pero me temo que tiene que retirarse. La señora Sofía necesita un descanso y el oficial Valdés necesita hacer un par de preguntas de seguimiento sobre el accidente. La cara de Ricardo palideció. Se levantó tan rápido que casi choca contra el policía. Su sonrisa se había desvanecido. No había encanto, solo rabia y terror. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Lo llamaste tú? No tuve que hacerlo, respondí. Elena lo hizo por mí. El oficial Valdés dio un paso adelante. Señor Johnson, tiene que salir ahora mismo. La señora Sofía ha solicitado que usted no esté presente durante la entrevista. Si se resiste, lo tendré que escoltar. Ricardo me lanzó una mirada de odio tan profundo que sentí el frío hasta los huesos. No dijo una palabra, solo apretó los puños. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Era el hombre que se había sentido invencible,
ahora acorralado por una enfermera y un policía. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en lágrimas, pero eran diferentes. Eran lágrimas de alivio. Elena regresó a mi lado. Ya está, me dijo, acariciándome el cabello. Ahora, el oficial Valdés te va a preguntar sobre el choque. Necesitas decirle la verdad, toda la verdad, sobre el golpe en la mejilla, el puñetazo y por qué chocaron. Y así lo hice. Le conté al oficial Valdés la verdad sobre el accidente, y animada por Elena, sobre los últimos 3 años. No omití nada. Las humillaciones, el aislamiento, la tarjeta de crédito controlada, la bofetada, la quemadura. Me sentía vacía después de hablar, pero ligera, como si me hubieran quitado una armadura de mentiras que había estado cargando. El oficial Valdés tomó notas meticulosas. Señora Sofía, esto es grave. No solo hablamos de un ataque en la carretera, sino de violencia doméstica sistemática. Lo más importante ahora es su seguridad. ¿Qué va a pasar con Ricardo?, pregunté, todavía con la voz temblorosa. Vamos a contactar a un ministerio público especializado y a solicitar una orden de restricción de emergencia. En Nuevo León, con esta evidencia de lesiones físicas y el testimonio de un accidente provocado, podemos actuar rápido. Mientras esté en el hospital, usted está segura. Le asignaremos seguridad en la puerta, y nadie podrá entrar sin su permiso. Nadie, ni siquiera su esposo. La sensación de tener a un policía en mi puerta, un guardia de seguridad, una barrera física contra Ricardo, me dio un consuelo inmenso. Los días siguientes fueron una vorágine legal y emocional. Un abogado del Ministerio Público, una mujer llamada Claudia, me visitó. Era dura, eficiente y no aceptaba tonterías. Me explicó que la acusación sería por lesiones dolosas y violencia familiar. El problema, me explicó Claudia, es la evidencia anterior. Si solo tuviéramos el accidente, él podría argumentar que usted miente. Pero gracias a la enfermera Elena, que documentó meticulosamente todas sus heridas antiguas, incluyendo la quemadura, tenemos un patrón. Y Ricardo es un hombre con poder y dinero. Va a pelear con todo lo que tiene, Sofía. Con abogados caros. A huevo. Tenía razón. Ricardo no tardó en contraatacar. A la mañana siguiente de mi declaración, su abogado, un pez gordo de la ciudad, intentó entrar a mi habitación argumentando derecho conyugal y la necesidad de conversar con su esposa sobre su estado mental. El policía de turno lo detuvo en la puerta. Ricardo no se quedó tranquilo. Empezó a usar las herramientas que mejor manejaba, la reputación y la manipulación. Me llamó al teléfono del hospital. Yo no quería contestar, pero Claudia, mi abogada, me dijo que lo hiciera y pusiera el altavoz. Sofía, ¿qué estás haciendo, mi amor? Esto es una locura. ¿Una orden de restricción? ¿En serio? ¿Quieres destruir nuestra vida por un malentendido? Su voz era una mezcla de súplica y control. No es un malentendido, Ricardo. Me golpeaste. Intentaste matarnos en la carretera. Es una mentira. Estás confundida. Los medicamentos del hospital te están afectando. ¿Sabes lo que la gente va a pensar? Mi reputación. Mi jefe, el ingeniero Manuel, ya me preguntó qué pasó. Le dije que te pusiste histérica después del accidente. No me obligues a decirles la verdad sobre tu inestabilidad emocional. La única verdad es que me pegaste. Mira, Sofía, puedo hacer que te metan en un psiquiátrico. Puedo demostrar que tienes tendencias autodestructivas. Tengo a gente importante de mi lado. Si retiras esto ahora mismo, prometo que te perdono. Si no, vas a perder tu carrera, tu casa, y vas a quedarte sola y sin un peso. Piénsalo bien. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir una palabra más. Mis manos temblaban, pero Claudia sonrió. Buen trabajo. Todo grabado. Amenaza y coerción. Acaba de confirmar su patrón de abuso. Mi recuperación física fue lenta. Estuve en el hospital casi 3 semanas. Durante ese tiempo, Claudia se movió rápido. Presentó la denuncia criminal y, simultáneamente, la demanda de divorcio. El reto era el dinero. Ricardo había vaciado la cuenta mancomunada y había puesto el departamento de San Pedro a nombre de una empresa fantasma de su primo. Yo tenía que recuperar mi autonomía financiera. Afortunadamente, yo era contadora. Aunque Ricardo había controlado el flujo de caja, yo tenía la memoria de una computadora para los detalles financieros. Le di a Claudia los nombres de los bancos, las fechas de los grandes retiros y la información sobre la empresa fantasma. En México los divorcios pueden ser complicados cuando hay bienes y violencia de por medio. Vamos a congelar esos activos temporalmente por presunción de fraude conyugal, dado el historial de violencia, me aseguró Claudia. No va a poder acceder a la casa, ni a su dinero fácilmente. Él lo hizo pensando que usted no tendría fondos para pelear. Se equivocó de víctima. Fueron las palabras de Claudia. Se equivocó de víctima.
lo que me hizo sentir mi fuerza por primera vez en años. Cuando me dieron de alta del hospital, no fui a mi departamento. Fui a casa de mi tía Rosa, en un barrio tranquilo al sur. Ella me recibió con lágrimas y silencio. Ella no me preguntó por qué no se lo había contado. Solo me abrazó y me dijo: «Mi niña, aquí estás a salvo. Y aquí no entra nadie sin mi permiso. Órale, a recuperarse». La primera vez que vi a Ricardo fue en la corte. Yo iba en silla de ruedas, todavía lidiando con la pierna. Él llegó con su traje de diseñador, su cabello impecable y su aire de inocencia ultrajada. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Intentó victimizarse ante el juez. Dijo que yo sufría de neurosis y depresión, que el accidente me había desquiciado y que él solo era una víctima de mi resentimiento. «Su señoría», dijo su abogado, un hombre llamado licenciado Gómez, con una voz aceitosa. «Mi cliente es un pilar de la comunidad, un ingeniero exitoso. Ella es una mujer frágil, emocional, que está siendo manipulada por una enfermera entrometida y que busca venganza por un simple accidente de tránsito». Claudia se puso de pie. No alzó la voz, pero su presencia llenó la sala. «Su señoría», dijo Claudia. «Con todo respeto, la fragilidad de mi clienta es el resultado de 3 años de abuso. Presento como evidencia el informe médico del Hospital 25 de Monterrey, que no solo documenta las lesiones del choque, costillas rotas por el impacto, sino también las lesiones previas, el moretón con patrón de agarre, las viejas cicatrices de cigarrillo. También presento las grabaciones donde el señor Johnson amenaza a mi clienta con un internamiento forzoso. Y finalmente, presentamos la declaración jurada de la enfermera Elena Ruiz, quien notó las inconsistencias y tuvo la valentía de preguntar la verdad. Elena testificó. Habló con calma sobre su experiencia, su obligación ética, y cómo los moretones en los antebrazos de Sofía no eran compatibles con la desaceleración del cinturón, sino con un agarre violento y protector para evitar que ella se defendiera. El testimonio de Elena fue la pieza clave que pulverizó la defensa de Ricardo. El juez no se centró en el accidente, se centró en el patrón. Con la evidencia médica y la amenaza grabada, la orden de restricción se hizo permanente y el divorcio se aceleró por la causal de violencia. En ese momento, vi a Ricardo romperse, no de tristeza, sino de rabia impotente. Su cara se puso roja y tuvo que ser contenido por su propio abogado. Había perdido el control total y absoluto. El dinero, el poder, el encanto, no habían podido salvarlo de un moretón que no sabía disimular. El proceso legal fue largo, como todos en México. Tuvimos que pelear por la división de bienes. Él intentó ocultar aún más dinero, pero yo conocía sus trucos. Utilizando mi conocimiento contable, pudimos desenmascarar los movimientos de la empresa fantasma y recuperar una parte justa de mis bienes. Ricardo fue forzado a liquidar algunas de sus inversiones. No fue a la cárcel. La pena por violencia familiar rara vez es inmediata si no hay intento de feminicidio, pero se enfrentó a un proceso criminal y una pena de libertad condicional estricta. Lo más humillante para él fue la pérdida de su reputación. El caso fue discreto en los medios, pero en su círculo social de ingenieros y contratistas en Monterrey, la noticia corrió. El ingeniero ejemplar que golpeaba a su esposa fue puesto en la lista negra. Perdió su trabajo en la constructora del jefe Manuel. Pasó un año antes de que pudiera volver a caminar sin bastón, y mucho más para que mi alma se recuperara. El camino de regreso fue mi propia lucha. Tuve que reentablar contacto con mis amigos, explicarles por qué había desaparecido. Me sentía avergonzada de mi ceguera. ¿Cómo no me di cuenta?, le preguntaba a mi tía Rosa. ¿Cómo un golpe de 3 dedos en mi muñeca fue lo que me salvó, y no mi propio instinto? Mi tía Rosa, una mujer sabia de pocas palabras, me dijo: «Mi niña, tú no estabas ciega, estabas drogada por la esperanza. Ellos te dicen que te aman y te cuidan, y tú quieres creerles. Necesitaste que alguien de fuera, alguien que no estuviera contaminado por sus mentiras, te mostrara la foto completa. Elena solo te puso un espejo». Y así fue. La pregunta de la enfermera no solo destruyó la coartada de Ricardo, destruyó mi autoengaño. Me obligó a ver que el cuidado de mi esposo después del accidente no era amor, sino una estrategia para mantener a su víctima bajo llave mientras se curaba para poder seguir pegándole después. Hoy, 2 años después del accidente, mi vida es mía. Volví a mi trabajo, ahora con una perspectiva más humanista. Incluso dedico parte de mi tiempo a asesorar a víctimas de violencia sobre cómo blindar sus finanzas para poder escapar. Porque la dependencia económica es el grillete más fuerte que usan los abusadores. Recuperé mi departamento, vendí algunas de mis cosas viejas y compré nuevas, cosas que solo me gustaban a mí. Decoré mi espacio sin el miedo a que Ricardo me criticara por el color de las cortinas o la disposición de los muebles.
La lección que aprendí, la que quiero que todos ustedes entiendan, es la sutileza del mal. No es solo el golpe en la cara. Es la pregunta inocente. ¿Por qué tienes esa blusa? Es la restricción financiera disfrazada de eficiencia. Es el aislamiento disfrazado de amor exclusivo. Si estás leyendo esto y alguien en tu vida te está cuidando demasiado, pregúntate, ¿me siento segura o me siento vigilada? ¿Mis heridas son accidentales o tienen la forma perfecta de una mano que me sujeta y no me quiere soltar? A Ricardo lo vi por última vez hace 6 meses en el centro. Me estaba esperando. Intentó acercarse, con un aire de falso arrepentimiento. Sofía, te ves bien. Necesitamos hablar, mi amor. Me haces falta. Yo cambié. Podemos empezar de nuevo. Lo miré, sin miedo. Ya no era la mujer en silla de ruedas, dependiente, sin dinero, asustada. No, Ricardo, dije, y mi voz salió tan fuerte y clara como la de Claudia en el juzgado. No voy a empezar de nuevo. La única razón por la que puedo verte ahora y no salir corriendo es porque ya no eres nada para mí. Te deseo suerte. Y no te acerques a menos de 300 metros de mí. Ya sabes lo que pasará. Di la vuelta y caminé. Y él se quedó ahí, solo, el hombre que pensó que su control era irrompible. Le debo mi vida a Elena, la enfermera que no dudó, la que vio más allá del trauma evidente del accidente y se atrevió a hacer la pregunta incómoda. La pregunta que forzó una confrontación con una verdad que yo había enterrado, que las heridas más profundas no las causan los choques, sino las personas que juran cuidarte, y que solo esperan el momento de tu vulnerabilidad para clavarte el cuchillo más hondo. Si tienes un moretón que no sabes explicar, si tienes una duda que te carcome, no esperes el choque o la pregunta de una enfermera. Habla. Busca a tu Elena. Rompe el silencio. Porque el cuidado no duele. Jamás.